estamos a unas cuantas horas de atravesar la línea que nos divide del año 2024. Hemos llegado al final de este año. Solo Dios sabe qué traerá el futuro, qué traerá el día de mañana. Pero hermanos, mientras Cristo sea el capitán de nuestro barco y de nuestra vida, no tenemos nada que temer. Que teman aquellos que llevan el rumbo de su vida sin dirección, sin sentido, sin propósito, y ellos mismos son los dueños de su vida. Pero mientras Cristo sea el que dirige nuestra vida, no hay nada que temer. Hoy también es domingo de Santa Cena. Apenas el domingo pasado celebrábamos el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Cristo, el nacimiento del Salvador. Los cielos lo declaran. El infierno tembló cuando Cristo nació. Los pastores corren hasta Belén. Los magos vieron una estrella y emprendieron aquel largo viaje hasta llegar a la casa donde ya estaba el niño Jesús. Hoy vamos a recordar su muerte. Y por eso yo he titulado este sermón del pesebre a la cruz. Porque mi hermano, mirar el pesebre sin ver la cruz, mirar y celebrar lo que pasó en Belén sin mirar lo que pasó allá en el Gólgota, mirar al bebé Jesús en el regazo de María, bien cuidado, sin mirar al Jesús siendo crucificado, siendo rechazado, siendo herido y siendo objeto de la ira del Padre en la cruz del Calvario, sería mirar nada más una parte de lo que es la venida de Jesús y lo que tiene que ver con su nacimiento. Sería mirar solamente una pequeña parte del plan de redención. Sería como ver por una pequeña rendija de una ventana la pieza de un rompecabezas y creer que esa es la imagen completa. Y vivimos en un mundo que celebra la Navidad, celebra el nacimiento del Mesías, pero rechaza las enseñanzas, las palabras y el llamado al arrepentimiento de ese mismo Mesías, y sobre todo pierde de vista lo que pasó en la cruz del Calvario. Así es que vamos a meditar en cuanto al sacrificio de Cristo, como usualmente yo lo hago antes de tomar la Santa Cena, y es por ese motivo que yo prefiero poner la Santa Cena, oficiar la Santa Cena después de meditar en el sacrificio de Cristo y no antes. No digo que sea la única forma de hacerlo, pero es como Dios me ha convencido a mí que debo de hacerlo. Así es que vamos a ir a las Escrituras para rescatar un versículo bíblico de referencia para hablar de este tema, del pesebre a la cruz. De eso se trataba en realidad, la venida de Jesús. Él no tenía en mente ser un gran orador nada más, no solamente ser un gran predicador o levantar muchos discípulos que le siguiesen. No tenía como propósito o misión de su vida conquistar los reinos de este mundo necesariamente, o ser un hombre adinerado, un hombre de influencia económica en aquel pueblo judío, sino que tenía en mente la cruz. Vamos entonces a Mateo capítulo 2 y vamos a leer solamente el versículo 11 como versículo de referencia. Y cómo se anuncia el sacrificio de Jesús desde su nacimiento. Abra conmigo su Biblia, por favor, allí en San Mateo capítulo 2, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria sea al Señor. Mateo capítulo 2, versículo 11 dice las Escrituras: y al entrar en casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti reconociendo, oh mi Dios, que necesitamos de la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender, apreciar bíblicamente hablando el nacimiento del Salvador. Y no podemos apreciar su nacimiento sin contemplar la cruz. Dios mío, yo te suplico que en este domingo de Santa Cena
podamos, oh Dios, mirar y contemplar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para la redención del mundo. Ponemos este tiempo en tus manos, creyendo que tu Espíritu Santo, en su gracia y en su misericordia, traerá, oh Dios, iluminación a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, amigos. Solamente quiero meditar en este versículo. Sabemos que el contexto habla del nacimiento de Jesús. Unos magos del oriente, o sabios, como lo traduce muchas versiones, emprendieron un viaje largo de muchas semanas o meses, con un solo propósito. Es interesante que estas personas no eran ni siquiera judíos, no eran del pueblo de Israel, cuando Dios estaba llamando a un pueblo que para que le adorara, para que le sirviese. Estos eran magos, lo que dice el versículo 1 de este capítulo 2 de San Mateo, que cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y estos magos, o estos hombres sabios, que algunos le llaman astrólogos también, que estudiaban de alguna forma las estrellas, y notaron de que había aparecido una estrella distinta. Y aparentemente tenían cierto conocimiento de que el pueblo judío esperaba un rey que reinaría para siempre, un rey distinto, no como el rey Herodes, cual todas las naciones tenían reyes en realidad, pero ellos de alguna manera tenían información parcial de que un Jesús, el Mesías, esperado por los judíos, vendría y nacería en ese tiempo. Entonces emprendieron este viaje hacia Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos? Se turbó toda aquella nación porque conocían a un rey y era Herodes. Y tampoco Herodes tenía un bebé que hubiese nacido recientemente. Estos hombres entonces trajeron regalos y los llevaron hasta la casa de Jesús, no al pesebre necesariamente como se pinta muchas veces. Y ya Jesús parece que ya era un niño, no dice que es un bebé, sino que lo trajeron estos presentes a Jesús. Por lo menos quizás máximo tendría unos 2 años, porque calcularon los tiempos y Herodes mandó a matar a niños menores de 2 años. Por lo tanto, por ahí andaba la edad de Jesús. Pero dice en el versículo 11 algo que hicieron estas personas, cómo le venían a adorar. Dice el versículo 11 que al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto es importante y donde me quiero centrar. Sabemos que el oro era costumbre entregarle a los reyes como presente. El incienso lo utilizaban los sacerdotes en su sacrificio. Y me quiero centrar en la mirra. La mirra que habla específicamente de su humanidad, que habla de su sacrificio. Por lo tanto, ¿qué es la mirra? Según los diccionarios, es una resina de gran valor que se utiliza para confeccionar perfumes y medicina. Se extrae de la corteza de varias plantas, principal de una que se conoce como Comifora mirra, que abunda en Arabia y en el noreste de África, especialmente en Etiopía. Eso es lo que arrojan los datos, la información. La mirra entonces tenía un propósito en medio de muchos otros, y era embalsamar los cuerpos de los difuntos. Podría utilizarse para compuestos de aceite de la unción que utilizaban los sacerdotes. Si usted va a Éxodo, no vamos a ir, Éxodo 30:23, habla de que el aceite con el que ungían a los sacerdotes llevaba como ingrediente, uno de sus ingredientes era la mirra. También perfumes, pero se utilizaba muy a menudo en la cultura judía para embalsamar los cuerpos de los difuntos. Un mensaje profético que tuvo su cumplimiento en la persona también de Jesús. Si usted va a San Juan 19, 39 y 40, nos habla cómo este regalo, este presente que le llevaron los magos, en realidad vendría a ser como un presagio, un mensaje
profético en cuanto al tipo de muerte que viviría Jesús, en cuanto a su humanidad. Dice el versículo 39 del capítulo 19 de San Juan: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo compuesto ¿de qué? De mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Por lo tanto, según las interpretaciones, este presente que le trajeron a Jesús no era simplemente un presente que se utilizaría de pronto para otros fines en ese momento, porque le llevaron oro, incienso y mirra, cosas de gran valor que Jesús o los padres de Jesús iban a necesitar estos recursos para poder emigrar a Egipto. Porque Herodes, recordemos que mandaría a matar a todos los niños menores de 2 años y ellos tendrían que emigrar a Egipto. Por lo tanto, no hay duda que ellos pudieron utilizar, sabiendo que José y María eran de escasos recursos. Y ve también la mano de Dios, hermanos, preparándolo todo. Ve la mano de Dios anticipándolo todo. Habría necesidad de recursos, Dios estaba proveyendo los recursos para José y María. Pero más allá de recursos temporales, anunciaba la humanidad y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, precisamente, queremos reflexionar en ese presente que le ofrecieron, que representaba o anunciaba la muerte de Jesús. Era necesario que Dios descendiese al mundo para salvar al mundo. Solo el sacrificio de un Dios eterno podría satisfacer las demandas de un Dios eterno, justo y santo. Por eso es que es imposible que Dios hubiese mandado un ángel, un arcángel o un querubín para morir por los hombres, porque la ofensa del hombre delante de Dios demanda un castigo eterno, infinito, por los siglos de los siglos. Porque a quien ha ofendido la ley de Dios, ha ofendido el carácter de Dios, ha pisoteado el carácter de Dios. Por lo tanto, merece un castigo que dure por la eternidad. Y no hay persona ni ningún ser creado por Dios que tenga este atributo de la eternidad en sí mismo. Solamente un ser infinito, como lo es nuestro Señor Jesús, podría ofrecer un sacrificio que de alguna manera satisfaciera las demandas de un Dios que había sido ofendido por la humanidad. Se calcula que hay 7 billones de personas o un poco más en el mundo hoy en día. Si 7 billones de personas pecadores muriesen para salvar a un solo pecador, ciertamente no sería posible. Se lo voy a repetir. Si 7 billones de personas pecadoras, manchadas con el pecado, muriesen todas por salvar una sola vida, esto sería una misión imposible de hacer. Por la deuda infinita que hay delante de Dios de parte de cada uno de los individuos de la raza humana, solo puede ser pagada por un ser que en su naturaleza sea infinito. Y esto nos habla de la necesidad de la humanidad, de la encarnación de Dios. Era, por lo tanto, necesario que no cualquier ser espiritual descendiese para salvar al hombre pecador. Era necesario, por las demandas de Dios, que un ser eterno en sí mismo pudiese venir a morir para satisfacer las demandas de un Dios eterno. El ser humano no tiene ni idea de la deuda que tiene delante de Dios. Por eso nos cuesta a veces perdonar. Por eso nos cuesta extender el perdón a aquellos que nos han herido. Porque nos enfocamos en lo duro que fue el trato de aquella persona contra mí. Y no nos enfocamos cuánto Dios nos ha perdonado. Una deuda infinita que solamente podría ser pagada por un Dios infinito en su naturaleza, en su ser. Por lo tanto, Dios mismo quiso tomar forma de hombre para salvar a los hombres. ¿Puede acaso un ser espiritual gustar de la muerte? ¿Puede un ángel o un ser espiritual morir? ¿No dicen las Escrituras que Dios es espíritu según San Juan 4:24?
Dios es espíritu. ¿Cómo entonces un ser supremo, todopoderoso, pero que es espíritu, podría morir por la humanidad? ¿Cómo podría este ser espiritual pagar la deuda del ser humano cuando él mismo no puede morir? Porque recordemos que la deuda del ser humano se pagaba con la muerte, y una muerte eterna, una separación eterna en el infierno, como lo declaran las Escrituras. Su divinidad, envuelta en su humanidad, permite que ese ser supremo y todopoderoso pueda gustar la muerte. No una muerte natural, no una muerte cualquiera, porque no era la intención que simplemente Jesús viniese y muriese inmediatamente. Tenía que sufrir bajo la ira del Padre. Y no era Herodes quien mataría a Jesús, no eran los fariseos tampoco, como creían ellos, sino que fue la mano de Dios la que cayó sobre su propio Hijo Jesucristo. Este ser supremo aún estuviese vivo. Jesús estuviese con nosotros en el sentido de que estuviese en su humanidad con nosotros, si Jesús no hubiese cargado los pecados de la humanidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús simplemente fue un ser sin pecado. Nunca aquí lo tuviéramos con nosotros en este mundo aún. Porque lo que mata al ser humano es el pecado. De cierto te digo que el día que comas de ese fruto, morirás. El día que te rebeles contra Dios, morirás. Por lo tanto, Jesús todavía estuviese con nosotros, pero traía una misión y un propósito. El propósito de su muerte, como un hombre que muere en representación de todos los hombres. Es decir, Jesús tenía no solamente que nacer, en su humanidad tenía que vivir una vida que agradase a Dios. Sus obras, sus pensamientos que agradasen a Dios, y gustar la muerte y resucitar al tercer día. Y todo tenía que ver con el plan de Dios, para que sus obras de Jesús, su vida perfecta, se cuente como nuestra vida perfecta. Estuvimos hablando de eso en la escuela dominical, la justificación. Sus obras entonces, la manera en cómo Jesús agradó al Padre, se nos ha atribuido y le llaman la imputación de estas obras. Se nos cuenta a nosotros las obras de Jesús, también la muerte de Jesús y también su resurrección. La obra de Jesús no solamente es nacer y morir, tiene que ver también con una vida que en su humanidad agradase al Padre, agradase a Dios y satisfaciera todas las demandas de un Dios justo y santo. Entonces Jesús es nuestro representante, como dice también Corintios, es el segundo Adán, porque el primer Adán que nos representó en el Edén, sabemos que fracasó y entonces trajo la muerte, porque por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que dice Romanos capítulo 5. Pero Jesús es el representante de la justicia, de la obediencia, de la santidad y la perfección con sus obras. Y con su muerte nos identificamos nosotros. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Su muerte es el juicio de Dios sobre el pecado nuestro. Por eso clama Isaías desde el Antiguo Testamento en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. O sea, la forma en cómo nosotros pudiésemos encontrar paz con Dios demandaba un castigo para que hubiese paz con Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por las de él, no las mías, fuimos nosotros curados. Dado que la paga del pecado es muerte, la sentencia divina ya había sido emitida sobre aquel que cargó el pecado de la humanidad. La cruz fue el día del juicio y el día de la ira para todos aquellos creyentes. No hay ninguna religión en el mundo, honestamente se los digo, que prediquen un evangelio como este. Dios mismo sacrifica a su propio Hijo, y no como
un plan B o un plan C o algo que se le ocurrió a Dios. Dios lo venía planeando desde la eternidad y lo venía anunciando desde el Antiguo Testamento, que sacrificara a su propio Hijo para establecer la paz con la humanidad. Y no hay gloria del hombre, no hay nada que el hombre pueda contribuir para su propia salvación. Es solamente el evangelio de la gracia de Cristo, en donde se predica que un Dios, la deidad que nos salva, ha sacrificado a su propio Hijo para salvar a los que en un día fueron enemigos de Dios. Ahora pues, siendo la muerte de Cristo, siendo que su muerte se cuenta a nuestro favor, no hay más condenación para los creyentes. Dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Para los que no están en Cristo, hagan lo que hagan, no pueden ver el reino de los cielos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y qué es estar en Cristo? Estar unido a Cristo. Es haber rendido tu vida completamente a Cristo. No es solamente ser parte de una religión. No es solamente tener tu nombre en el directorio de membresía de una iglesia. A los que no andan conforme a la carne, agrega, sino conforme al Espíritu. Es decir, algo que distingue a los que están unidos a Cristo es que ya no se mueven, ya no toman decisiones y no viven una vida de acuerdo a su carne, a sus deseos humanos, naturales, que ofenden a Dios. Algo que distingue a los que están unidos a Cristo es que viven una vida en el Espíritu, no una vida perfecta, no una vida sin pecado, no una vida en santidad perfecta, a su más alto nivel, pero viven una vida que va progresando en el temor y en la devoción y en el amor a Dios. Y aquello que los separa de Dios, aquellos pecados, los van abandonando para poder vivir una vida que agrada a Dios. Y buscan la llenura del Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Porque en realidad nadie puede agradar a Dios en sus propias fuerzas. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Lo dice Romanos 8:13. O sea que es imposible hacer morir las obras de la carne, la envidia, los celos, el orgullo, las adicciones, el mal genio, el mal comportamiento, el engaño, el adulterio, la lujuria, las borracheras. Es imposible muchas veces renunciar a estas cosas sin la intervención del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando hablamos de que Dios nos salva de la muerte por la justicia, por la vida que vivió Jesús, eso se llama justificación. ¿Y de qué nos salva Dios? Dios nos salva de su propio juicio. Recuerde eso, hermano. Dios nos salva de su propio juicio, porque nadie nos puede mandar al infierno, sino solamente el juez del universo. Nos hace libres de una vida que deshonra a Dios y destruye a los nuestros. La inmensa mayoría de los matrimonios que han sido quebrados es a causa del pecado. Celos, envidia, control, traición. Nuestros jóvenes, que Dios les ayude para hacer frente a esta generación. Pero no hay nadie que los pueda liberar del poder tan astuto, tan grande del pecado. Solamente el Espíritu de Dios, y eso se llama santificación. Cuando Dios me salva por la eternidad, salva mi alma, me salva de Él mismo, de su juicio. Cuando Dios me salva de mi propio pecado, me salva de mí mismo, de mis propias decisiones que van contrarias a la voluntad de Dios y destruyen finalmente mi vida. Por eso, gloria a Dios, gloria a Cristo, porque Él ha tenido misericordia. Dios tiene un plan perfecto y quiere darnos salvación y vida eterna a todos. Y créame, no hay nadie que lo pueda salvar. Usted mismo no se puede salvar. La iglesia no lo puede salvar. El único que lo puede salvar se llama Jesús de Nazaret. Nació en Belén, vivió una vida perfecta y murió por usted y murió por mí. Y Él trae esperanza aún en medio del dolor, aún en medio de las lágrimas, a aquel más vil pecador.
Usted y yo, hermanos, tenemos esa oportunidad el día de hoy, de acercarnos a Él con fe, con certidumbre de que Dios es poderoso para salvarnos. Por eso el nacimiento, la Navidad, no se trata necesariamente de eventos familiares, de decoraciones y todo lo demás. En fin de año muchos están tristes, miran hacia atrás, muchas pérdidas quizás no tienen lo que ellos quisieran tener. Quizás ahora mismo hay una enfermedad en su vida y lamentan la pérdida de un ser querido. Pero hay esperanza en Cristo, a pesar de, o sea, la muerte es lo más terrible que podemos experimentar, pero aún más allá de la muerte, Cristo nos da esperanza en Él. Así es que vamos a recordar, por lo tanto, su muerte. Y si usted en esta hora ha llegado acá y aún no tiene esa relación con Jesús, yo le animo a que se entregue su vida a Jesús, que no salga de esta puerta sin antes haber entregado su vida a Jesús de Nazaret. Él lo quiere salvar. El tema es, ¿quiere usted ser salvo? Él demanda arrepentimiento y ha mandado que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos volvamos a Él de todo corazón. Así es que si usted está aquí y quiere renovar sus votos con Cristo o quiere entregar su vida a Jesús por primera vez, esa va a ser la decisión no de su vida, sino de su eternidad. Por lo tanto, acérquese a Jesús. Ahí donde está, vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti reconociendo que tú has sido bueno y fiel. Dios mío, gracias por enviar a Jesús para tomar mi lugar en la cruz, para pagar la deuda tan alta, infinita, que yo tenía contra ti. Y ahora su sacrificio es contado a mi favor para que entonces yo pueda ser salvo. Perdóname, Señor, cuando no he sabido valorar lo que tú hiciste en la cruz. No he sabido vivir de acuerdo al amor tan grande que has mostrado en nuestras vidas. Toma nuestras vidas, Señor, purifica nuestras almas. Y ahora que disponemos nuestro corazón para celebrar la Santa Cena, que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos muestre, oh Dios, y nos ayude a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.